Saludamos desde Colombia a José Obdulio Gaviria, él es senador del partido de oposición Centro Democrático, quien nos acompaña desde la capital, desde Bogotá. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Eva, buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Saludamos también en la tarde fin de semana a Roy Barreras, él es senador del partido de la U, es presidente de la Comisión de Paz del Senado. Muchas gracias también por acompañarnos. Hola Eva, buenas tardes a todos los oyentes de NTN, al senador Gaviria. Comienzo, si le parece, con usted, senador Barreras, y lo digo porque lo estábamos diciendo, son muchas las controversias o por lo menos muchas las dudas que hay en Colombia sobre si este proceso de paz va a llegar a buen puerto y sobre todo cuando escuchábamos las declaraciones, han cumplido 2 años desde que comenzara este proceso, las declaraciones del presidente Santos diciendo que esto era un proceso de meses, no de años, y sin embargo se cumple el 2º aniversario. Bueno, lo primero es que se cumplen los 2 años del proceso de paz más avanzado y más positivo en la historia de los últimos 60 años. Hay que recordarle a nuestros televidentes en América Latina que este es el último conflicto armado interno que queda en el continente y que lleva más de medio siglo. Acabar con una guerra de medio siglo no es una cosa fácil. Pero claro, hay que hacer precisiones. En el encabezamiento de este importante noticiero decían que este era un proceso que dejaba más dudas que certezas. Me aparto de esa opinión, todo lo contrario. Por primera vez en medio siglo hay un proceso de paz organizado, serio, sin cese de operaciones militares, sin que las Fuerzas Armadas colombianas despejen un solo milímetro del territorio y garantizando además el derecho de las víctimas por vez primera. Las FARC, en acuerdos conocidos por los colombianos hace apenas unas 3 semanas, por primera vez en su historia reconocen el Estado de Derecho, lo que ya es histórico, porque han combatido contra él toda su vida, reconocen a las víctimas, reconocen su papel funesto en el tema del narcotráfico y se comprometen a abandonarlo y ayudar a erradicar el problema del narcotráfico en Colombia. Y estamos con 5 puntos, 3 aprobados, faltan 2. ¿Cuáles son esos 2? Aquellos que estamos esperando a propósito de la desmovilización y de las garantías de no repetición para las víctimas. Es un tema de seguridad jurídica y política que nos tomará algunos meses, pero tengan la certeza de que por primera vez en medio siglo habrá paz en el año 2015. Senador Gaviria, no sé si usted lo ve tan optimista, sobre todo teniendo en cuenta que Centro Democrático este fin de semana presentaba un catálogo de 52 cuestionamientos a este proceso de paz, aunque muchos señalan que era un proceso de paz que también intentó el expresidente Uribe durante su gobierno. Muchos dicen que es una pataleta. ¿Es o no es? ¿Estos cuestionamientos son irracionales, como dice el presidente Santos, o tienen fundamento? Eva, la irracionalidad está en el proceso mismo, en la concepción de Santos de la política. A él lo guía la cobardía. La cobardía es una degeneración de la prudencia que hace que no se pueda tomar ninguna decisión con resolución y con valor. Si ven ustedes los documentos, y ojalá en el exterior los televidentes los miren con cuidado, están a la mano en muchas páginas de internet, van a encontrar con que no se ha avanzado absolutamente nada a favor del Estado y del pueblo colombiano y se ha retrocedido mucho en la legitimidad y en el reconocimiento de los valores de la política colombiana. Por ejemplo, todos los documentos sobre acuerdo político parten de la base de que Colombia es una dictadura, una tiranía, un Estado ilegítimo, un Estado fallido. Eso es falso. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Hace poco un exministro de este mismo gobierno que estuvo en las negociaciones de La Habana, puesto que era el ministro de Agricultura, publicó en el periódico El Espectador un documento muy largo sobre el acuerdo del que dice Barreras es un avance, que es falso, no hay ningún avance. Se hace una recopilación de las generalidades en donde se ponen de acuerdo. Dijéramos en declaraciones que hasta el mismo ministro o exministro dice que no hay ningún problema porque ni siquiera necesitarían ley. Y al final ponen unos pendientes. ¿Sabe cuáles son los pendientes? Toda la política de propiedad de la tierra. Un fondo de tierras de 20 millones de hectáreas pedido por las FARC, la ampliación a 9 millones de hectáreas de las zonas de reserva campesina, la discusión sobre la inversión prohibiendo la extranjera en el campo colombiano, toda la discusión sobre la producción de combustibles de origen agrario, toda la discusión sobre la política minero-energética. ¿Cómo le parece? ¿A quién se le ocurre decir que eso es un acuerdo? Que ellos están reconociendo las víctimas, que ellos están reconociendo el narcotráfico. Falso. En el acuerdo lo pueden leer los televidentes, no se dice una sola palabra de que las FARC sean un cartel del narcotráfico, que se arrepientan y que vayan a entregar sus rutas y los fondos que han obtenido ilícitamente.
Señor Barreras, no sé si le quiera responder, y se lo digo porque además de Centro Democrático son muchas las voces que se unen, quizás no totalmente, pero sí en cierta medida, a estos señalamientos, a este proceso de paz, donde dicen que efectivamente las FARC siguen haciendo de las suyas, sigue habiendo atentados, sigue habiendo reclutamiento de niños y que los colombianos siguen viviendo esta guerra. Bueno, Eva, lo primero es que es juicioso el llamado a que los colombianos, sobre todo en el exterior, lean los acuerdos. Es mejor que se enteren, ojalá tomen un poco de su tiempo para darse cuenta que es muy difícil debatir cuando hay falsedad en la observación del otro. Para empezar, en ninguna parte de esos documentos dice que Colombia es una dictadura ni una tiranía. Todos esos son adjetivos falaces que además quieren llevar el debate hacia la consideración adjetiva y la ofensa. Si es o no es cobarde o valiente un presidente, ¿cuántos valientes nos han llevado a la guerra? ¿Cuántos valientes han causado miles y miles de muertos? 6 millones de víctimas en el conflicto. Los colombianos que están fuera del país, muchos de ellos expulsados por la violencia, son los que más quieren la paz para Colombia. Pero además, hay que decir que ninguna de las afirmaciones a propósito de que está en duda la propiedad privada de la tierra, por ejemplo, son ciertas. Las reivindicaciones del desarrollo rural son todas no para los guerrilleros, sino para 13 millones de colombianos que han estado abandonados durante más de un siglo y que con o sin paz el Estado colombiano tiene la obligación de recuperar para ellos el tejido social, de garantizarles unas condiciones de vida digna. Es eso y no otra cosa lo que dicen los 3 primeros puntos del acuerdo, que se refieren también a los mecanismos de participación política. Uno podría decir que en Colombia estamos orgullosos de una larga democracia, claro que lo estamos, pero también tenemos que reconocer que ha habido una gran exclusión social y una gran inequidad. El documento de las 52 mentiras que publicó antier la bancada del Centro Democrático contra la Paz dice, por ejemplo, que los mecanismos de participación social hay que mirarlos con sospecha y que todos son infiltrados por las guerrillas, las organizaciones sociales y campesinas. Eso es temerario, eso pone en riesgo a los reclamantes de las tierras. Colombia ha avanzado. Y una cosa, Eva, sobre su observación. Claro, muchas voces se unen a aquel coro de los que quieren el fracaso de la guerra, de la paz y quieren la guerra, pero son muy pocos los que viven de la guerra, los que viven del discurso político de la guerra o de los negocios de la guerra. La inmensa mayoría de los colombianos que nos ven, y eso muestran todas las encuestas, tienen el anhelo de la paz, quieren que la paz salga adelante, y el propio Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, déjeme decir esta última frase, Eva, el propio Álvaro Uribe Vélez, como se ha demostrado hasta la saciedad en las últimas semanas, intentó la paz en el año 2003, en el 2004, en el 2006, en el 2007. Lo que no resulta justo es que cuando él la intentó, porque era su obligación, era mala, y ahora que Santos, con más éxito, está avanzando en la paz, entonces hay que acabar con ella. No es buena la paz de Uribe y mala la paz de Santos. La paz siempre es buena y es buena para todos, también para el Centro Democrático. Senador Gaviria, sobre ese punto quería hacer yo hincapié, no tanto en que el expresidente Uribe, ya lo habíamos comentado antes, se dice que durante su gobierno también hizo un acercamiento hacia las FARC para comenzar ese proceso de paz. Sí preguntarle qué tanto anhelo desde Colombia se siente para conseguir esa paz, qué tan importante es, e independientemente de cómo se consiga, ¿es más importante firmar la paz a cualquier costo o el costo es muy importante? Ese es el quid, Eva. La humillación para una nación no es la paz. Más aún, un pacto que se haga sobre esa base no es duradero y es la fuente de nuevos problemas. Mire, yo me he puesto a repasar, inclusive mire que son libros que no se conseguían y lo hemos tenido que sacar de las bibliotecas. Todos estos documentos sobre los procesos de paz anteriores son idénticos. No se ha avanzado un solo ápice, no se ha avanzado un centímetro. En cambio, con Uribe, ¿por qué sí se avanzaba? Y se avanzaba con todos cuando se quería. Y cuando no se quería, inmediatamente se rompía y se ejercía la autoridad legítima, o sea, el monopolio del Estado. Con los paramilitares se tomó un proceso que traía el presidente Pastrana, se le dio buen término. Con el ELN, inclusive el gobierno del presidente Uribe, legítimamente, con todas las reglas, expidió órdenes de libertad de 2 comandantes del ELN en la cárcel para que fuesen a Cuba y ya estuvieron más de 15 días, se intentó negociar con ellos cuando vimos que únicamente querían hacer demagogia y utilizar esto como una especie de plataforma para hacer publicidad a favor del terrorismo. Inmediatamente se rompieron las negociaciones y los 2 guerrilleros volvieron a la cárcel. Con las FARC, a través de la misma persona que les hizo los acuerdos o los entendimientos iniciales con este gobierno, se mantuvo una conversación,
a través de él con Pablo Catatumbo, y cuando se vio que simplemente lo que querían era tomarle el pelo nuevamente al Estado colombiano, como ocurrió en todos estos procesos, como se narra en todos estos libros, lo narran ellos mismos. Este es un libro de Jacobo Arenas. Entonces inmediatamente se rompió. O sea que el gobierno del presidente Uribe tenía muy claras sus ideas. El gobierno del presidente Santos no tiene claras las ideas, o si las tiene claras, entonces son las ideas de la cobardía y de la irresponsabilidad. Lo que acaba de decirnos el señor Roy Barreras muestra que están dando pasos sin saber siquiera lo que firman y lo que negocian. Pues le pido a nuestros dos invitados que nos esperen un segundito porque quiero mostrarle a los televidentes estas palabras que ya resaltaba yo hace apenas unos segundos, y es que de irracional calificaba el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la presentación de esas 52 capitulaciones de Santos en La Habana, un documento con cuestionamientos y críticas a las negociaciones entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. El texto era publicado por el partido opositor Centro Democrático, liderado por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Según el presidente de Colombia, cada vez que el Estado se acerca a un encuentro de paz, los que llama enemigos del diálogo se desesperan, dice. Este es un informe de nuestra cadena aliada RCN Televisión. Como irracionales, así catalogó el presidente Juan Manuel Santos las críticas a los acuerdos de La Habana hechas por el senador Álvaro Uribe. Qué posición tan irracional, tan falta de sustento, simplemente por criticar y oponerse a un proceso que quiere el pueblo colombiano. Pues no les vamos a permitir que se opongan a esa paz. Durante una entrega de tierras a víctimas campesinas del despojo en Cali, el mandatario aseguró que es una lástima que se continúe atacando el proceso. Y que cada vez que nos acercamos más a la paz, más desespero muestran por oponerse a esa paz. Últimamente, algunos publicaron dizque 52 capitulaciones del Estado colombiano frente a la guerrilla en las conversaciones de La Habana. El expresidente Uribe salió en defensa y dijo que es más irracional entregarle el país a las FARC. Santos nos dice irracionales porque denunciamos que en su acuerdo con el grupo terrorista FARC quiere expropiar 20 millones de hectáreas de productores y campesinos colombianos. Cuando nosotros denunciamos eso, nos dice irracionales, pero eso sí, le parece muy racional aceptar todo lo que le propone el grupo terrorista de la FARC. Santos dijo que el proceso no ha sido fácil, pero que está seguro que llegó el momento de la paz y que concluirá con éxito los diálogos pese a las críticas. Vuelvo con el senador Roy Barreras, él es senador del partido de la U. A propósito de lo que le estábamos escuchando al expresidente Uribe, de esos 52 cuestionamientos, estábamos escuchando también al senador del partido opositor Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, quien aquí hace apenas unos segundos nos estaba diciendo que claro que hubo esos acercamientos hacia la paz con el grupo guerrillero de las FARC durante el gobierno del expresidente Uribe, pero dice que los mismos guerrilleros en ese libro cuentan que en cuanto sintió el gobierno que hubo demagogia se levantaron, que también y mandaron a esos dos guerrilleros a la cárcel, que también hablaron o trataron ese acercamiento con el propio Catatumbo y cuando sintieron que también se estaba burlando se levantaron de la mesa. El gobierno de Santos tiene también claro eso. Si está sentado es porque siente que las FARC están en un proceso considerándolo serio y que por ahora no ha habido incumplimiento, no ha habido demagogia por parte del grupo terrorista. Eva, creo que un dirigente gremial hace unas horas dijo una cosa muy importante. Le preocupaba a él la polarización entre los colombianos que estamos desarmados. Una cosa es la negociación con las guerrillas, que es una negociación con el enemigo, unas guerrillas que han hecho un daño inmenso a Colombia durante 5 o más décadas y que por supuesto frente a ellas nadie es ingenuo y sin embargo se avanza. Y otra cosa, la brecha, la herida que se abre entre los colombianos desarmados por razones ideológicas. Creo que deberíamos estar de acuerdo en que la paz es buena para Colombia y usted hizo la pregunta clave. Si es una paz a cualquier costo. No, no es una paz a cualquier costo. No se negocia para nada ni el Estado de Derecho, ni la propiedad privada. No se ha despejado 1 milímetro de territorio. No se ha hecho absolutamente ninguna concesión. Por eso Santos, con prudencia, ha hecho los diálogos afuera y ha mantenido la orden de perseguir a las guerrillas. Yo quiero recordar que ya abiertos los diálogos se dio de baja a Alfonso Cano, la cabeza de las FARC, porque esas eran las reglas de juego. Se dialoga afuera hasta lograr el fin del conflicto. Entre tanto, nuestras fuerzas militares
persiguen a la guerrilla porque hace daño al tejido social colombiano. Es un proceso de paz abierto a los colombianos. Por supuesto que ha habido avance. Es una falsedad absoluta decir que se van a expropiar 20 millones de hectáreas, ni una sola. Ahí están los documentos, leámoslos. Hay procesos de extinción de dominio a las tierras de narcotraficantes y paramilitares y guerrilleros que deben extinguirse para ir a manos de los campesinos. Esa ley ya existe. Hay procesos de expropiación por vía administrativa con indemnización que ya existen en Colombia cuando es interés del Estado darle una función social mejor a esa propiedad. Nada distinto a lo que ya está en la Constitución y la ley. ¿Qué es lo distinto? Que estamos cerca de que esta guerrilla, que ya lo escribió y lo firmó, deje las armas. Y allí también hay otra falacia. 3 se han dicho. Primero, que se va a expropiar la tierra. No es cierto. Segundo, que le estamos entregando todo el Estado a los guerrilleros. No es cierto. Y que no van a desarmarse nunca, sino dentro de 20 años. No es cierto. El fin del conflicto implica que una vez firmado el acuerdo haya dejación de las armas y solo entonces podrá empezar Colombia a construir lo que hemos llamado el posconflicto, que es una patria mejor para todos. Ojalá no se use la guerra y la paz como bandera política para dividir a los colombianos. Senador Gaviria, ese es uno de los puntos quizás que más preocupa a los colombianos o que más curiosidad les produce, que es esa dejación de las armas. ¿Está conforme con el senador Roy Barreras? ¿Las armas se deben dejar una vez se firme la paz o se deberían de haber dejado antes? Eva, Santos está en el fango, atollado en el fango de la insensatez y de la cobardía. No avanza un centímetro. No hay cesación de actividades criminales en ninguno de los campos. En Ecuador se ha denunciado que se han tomado fábricas de armas de las FARC para mejorar su capacidad de fuego. Es la época en donde mayor reclutamiento de niños se ha dado por parte de las FARC. Los carteles de la droga de México han confesado que su gran socio en el narcotráfico son las FARC. Siguen destruyendo infraestructura en Colombia. ¿Qué avances hay, por Dios? Nosotros somos partidarios de la paz. Nosotros queremos acuerdos de negociación para reinserción, desmovilización y para que haya reparación a las víctimas. Obvio que estamos todos totalmente de acuerdo si ese proceso se diera, pero ese proceso no conduce hacia allá. Las FARC cada vez crecen más, tienen canal de televisión nuevo, tienen unas páginas web y emisora que expanden su mensaje. Cada vez hacen más contactos con países que prácticamente los tratan como si fuera la contraparte en este territorio colombiano. Con Venezuela, pongo el caso, con Bolivia, con Nicaragua, con Cuba. ¿Qué paz es esa? Nosotros quisiéramos que la paz se reflejara en seguridad, menos homicidios, menos secuestros, menos destrucción de infraestructura, pero en nada de eso se refleja en demagogia, se refleja en discursos como los que los latinoamericanos a través de NTN acaban de oír al senador Barreras. Pues José Obdulio Gaviria, él es senador del Partido Centro Democrático, partido opositor en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, gracias Eva, y un saludo al senador Barreras. Y el senador Roy Barreras del partido de la U, también muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la tarde, fin de semana. Eva, una frase final. Al único fango que no vamos a descender es al de los adjetivos. Llevamos 60 años en guerra. La receta de seguir en lo mismo solo beneficia a quien vive de la guerra. Déjennos intentar la paz, acompáñenos en eso. Si fracasáramos, habrá quien siga echando bala otro medio siglo. Son los soldados y policías los que ponen los heridos y los muertos. Pero si tenemos éxito, Colombia será otra patria y empezará otra época de la historia. Habrá paz en el año 2015. Bueno, segundo aniversario de ese proceso de paz en Colombia. El senador Roy Barreras dice que en el 2015 se firmará la paz en Colombia. El senador opositor José Obdulio Gaviria dice que la paz se debe firmar, pero no a cualquier costo. Vamos a hacer una última pausa.